Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende del país que seas. Vamos a continuar con el libro este de Ken Wapnick que se llama Tocando el corazón de Dios y hoy vamos a tratar el tema de la herencia arcaica del hombre, o sea, todo esto que nos viene de nuestros ancestros y cómo se relaciona con los acontecimientos que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra infancia en los cuales, según Freud, se encuentran los elementos esenciales de una neurosis. ¿Qué pasa? Acá hay diferencia entre lo que es fantasía y realidad. Si realmente nosotros estamos neuróticos por las cosas reales que han sucedido en nuestra infancia, o ya traemos estas neurosis debido a lo arcaico de nuestra familia y de nuestros ancestros, ¿no? No puede haber duda de que la fuente de todo esto está en los instintos, pero aún queda por explicar por qué las mismas fantasías estas se crean en todas las ocasiones. Tengo preparada una respuesta que sé que les parecerá atrevida. Creo que estas fantasías primarias, como me gustaría llamarlas, son un patrimonio filogenético, o sea que están relacionadas con lo parentesco, con lo parental, con lo arcaico. En ellas, el individuo va más allá de su propia experiencia hacia la experiencia primigenia en puntos donde su propia experiencia ha sido demasiado rudimentaria. Me parece muy posible que todas las cosas que se nos cuentan hoy en el análisis como fantasía, tales como la seducción de los niños, la inflamación de la excitación sexual al observar el coito paterno, la amenaza de castración, fueron alguna vez sucesos reales en los tiempos primitivos de la familia humana y que los niños en su fantasía simplemente están llenando los vacíos en la verdad individual con la verdad prehistórica. Repetidamente he sido llevado a sospechar que la psicología de las neurosis ha almacenado en ella más de las antigüedades del desarrollo humano que cualquier otra fuente. Todo lo que encontramos en la prehistoria de las neurosis es que un niño capta esta experiencia parental arcaica allí donde su propia experiencia le falla y rellena los vacíos en la verdad individual con la verdad prehistórica. Es decir, él reemplaza los acontecimientos de su propia vida por los de sus antepasados. Estoy totalmente de acuerdo con Jung en reconocer la existencia de esta herencia filogenética, o sea, de esto arcaico, ¿no? Que Jung fue el que habló del inconsciente colectivo arcaico, pero considero un error metodológico aferrarse a una explicación filogenética antes de que se hayan agotado las posibilidades ontogenéticas. No veo ninguna razón para disputar obstinadamente la importancia de la prehistoria infantil, mientras que al mismo tiempo se reconoce libremente la importancia de la prehistoria ancestral. Tampoco puedo pasar por alto el hecho de que los motivos y producciones arcaicos necesitan ser elucidados y que en un buen número de casos esto lo proporcionan factores de la infancia del individuo. Y finalmente no puedo sentirme sorprendido de que lo que originalmente fue producido por ciertas circunstancias en la herencia arcaica del hombre, que se originó en la prehistoria y luego se transmitió en forma de predisposición a su exigencia, debe, puesto que las mismas circunstancias persisten, emerger una vez más como un evento concreto en la experiencia del individuo. La herencia arcaica del hombre forma el núcleo de la mente inconsciente, y cualquier parte de esa herencia que debe ser abandonada en el avance a fases posteriores del desarrollo, por ser inservible o incompatible con lo que es nuevo y dañino para ella, cae víctima del proceso de represión. La cuestión entonces de la herencia arcaica, la herencia de una constitución arcaica como vestigio atávico. Atávico significa la semejanza con nuestros antepasados. Pero surge una nueva complicación cuando nos damos cuenta de la probabilidad de que lo que puede estar en funcionamiento en la vida psíquica de un individuo puede incluir no solo lo que él mismo ha experimentado,
sino también cosas que estaban innatamente presentes en el individuo al nacer, esta herencia arcaica que traemos, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia de esto? La respuesta inmediata y más segura es que consiste en ciertas disposiciones innatas, tales como son características de todos los organismos vivos, es decir, la capacidad, la tendencia a entrar en líneas de desarrollo particulares y a reaccionar de una manera particular a ciertos estímulos e impresiones. Dado que la experiencia muestra que existen distinciones a este respecto entre los individuos de la especie humana, la herencia arcaica debe incluir estas distinciones. Representan lo que nosotros reconocemos como factor constitucional en el individuo. Sin embargo, el trabajo de análisis ha sacado a la luz algo más que excede en importancia lo que hemos considerado hasta ahora. Cuando estudiamos las reacciones a los traumas, nos sorprende descubrir que no se limitan estrictamente a lo que el sujeto ha vivido realmente, sino que se apartan de ello de una manera que encaja mucho mejor con el modelo de un acontecimiento arcaico, y en general solo pueden explicarse por tal influencia. Por ejemplo, dice que la conducta de los niños neuróticos hacia sus padres en cuanto al complejo de Edipo y de castración abundan tales reacciones que parecen injustificadas en caso individual y solo se vuelven inteligibles arcaicamente por su conexión con la experiencia de generaciones anteriores. Sería muy útil colocar este material, a lo que puedo apelar aquí, ante el público en forma recopilada. Su valor probatorio me parece lo suficientemente fuerte como para aventurarme un paso más y plantear la afirmación de que la herencia arcaica de los seres humanos comprende no solo disposiciones, sino también materiales, huellas de la memoria de la experiencia de generaciones anteriores. De esta manera, el alcance y la importancia de la herencia arcaica se ampliarían significativamente. Sin embargo, debo confesar con toda modestia que, no obstante, no puedo prescindir de este factor de la evolución biológica. En realidad, no se trata de lo mismo en los dos casos. En uno se trata de caracteres adquiridos que son difíciles de captar, y en el otro de huellas de la memoria, de acontecimientos externos, algo tangible. Pero bien puede ser que en el fondo no podamos imaginar uno sin el otro. Si asumimos la supervivencia de estas huellas de memoria en la herencia arcaica, hemos salvado el abismo entre la psicología individual y la grupal. Podemos tratar a los pueblos como lo hacemos con un individuo neurótico. Estamos reduciendo el abismo que los periodos anteriores de arrogancia humana habían abierto demasiado entre la humanidad y los animales. Si se puede encontrar alguna explicación de lo que se llama los instintos de los animales, que les permiten comportarse desde el principio en una nueva situación de la vida como si fuera una vieja familiar, si se puede encontrar alguna explicación de esta vida instintiva de los animales, solo puede ser que traen las experiencias de su especie con ellos a su propia nueva existencia, es decir, que han conservado recuerdos de lo vivido por sus antepasados. Acá estaríamos viendo lo que Rupert Sheldrake habla sobre los campos morfogenéticos, ¿no? Todo esto que traemos de nuestros antepasados. Así que la propia herencia arcaica corresponde a los instintos, aunque sea diferente. Después de esta discusión, no dudo en afirmar que los hombres siempre han sabido que alguna vez poseyeron un padre primordial y lo mataron. No tenemos ninguna razón para discutir la existencia e importancia de características distintivas originales innatas del yo. Esto es cierto por el solo hecho de que cada persona hace una selección entre los posibles mecanismos de defensa, que siempre usa solo alguno de ellos y siempre los mismos. Esto parecería indicar que cada yo está dotado desde el principio de tendencias y disposiciones individuales, aunque es cierto que no podemos especificar su naturaleza o lo que las determina. Y además sabemos que no hay que exagerar hasta convertir en antítesis la diferencia
entre caracteres heredados y adquiridos. Lo adquirido por nuestros antepasados forma sin duda una parte importante de lo que heredamos. O sea que cuando hablamos de una herencia arcaica, solemos pensar solamente en ello y parecemos suponer que al comienzo de la vida del individuo aún no existe ningún yo. Pero no pasaremos por alto el hecho de que el ello y el yo son originalmente uno, ni implica ninguna sobrevaloración mística de la herencia si creemos creíble que, incluso antes de que el yo haya surgido, ya están establecidas para él las líneas de desarrollo, las tendencias y las reacciones que va a exhibir más tarde. Las peculiaridades psicológicas de las familias, razas y naciones, incluso en su actitud ante el análisis, no admiten otra explicación. La experiencia analítica nos ha impuesto la convicción de que incluso contenidos psíquicos particulares como el simbolismo no tienen otras fuentes que la transmisión hereditaria, y las investigaciones en diversos campos de la antropología social hacen plausible suponer que otros precipitados igualmente especializados, dejados por el desarrollo humano temprano, también están presentes en la herencia arcaica. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el asunto de lo malo. ¿Qué pasa? ¿Existe el mal? ¿No existe lo malo? Y para esto vamos a comenzar hablando de lo que Jesús le dijo a Helen Schumann cuando ella comenzó a redactar el curso de milagros. Freud sabía lo malo cuando lo percibía, y así lo hizo. Una vez que reconoció al villano, Freud nunca lo soltó, aferrándose tenazmente a él para que no se deslizara hacia su escondite dentro del miasma de negación del mundo. A Freud no le gustó lo que vio, al mismo tiempo que lo fascinó la riqueza de datos perturbadores que observó cuando se aventuró en el profundo inframundo y vio allí ¿a quiénes? A la culpa, al miedo, la lujuria, el odio y la muerte. Freud comenzó su sistema teórico con lo malo como algo dado, o sea, como parte innata de la constitución del Homo sapiens. Sin los precursores metafísicos de esto, el propósito de la culpa y la estrategia del ego para hacer el mundo y el cuerpo, que son la base del sistema de pensamiento, o sea, de lo que plantea, digamos, el curso. Ocultó sus observaciones del contenido de la mente inconsciente bajo la forma de lo que llamó su teoría sexual. Si bien sería muy negligente en una discusión sobre Freud, su misión y su trabajo, no incluir sus teorías de la sexualidad, no obstante no son verdaderamente pertinentes a la tesis central de este libro que estamos viendo, que les recuerdo que se llama Tocando el Corazón de Dios. Estos principios teóricos simplemente se convirtieron en el medio, o sea, la forma, a través de la cual comunicó al mundo dormido los perversos horrores del santuario interior de la mente, el contenido, que el curso refiere como el hogar del mal, la oscuridad y el pecado. Hablar de la teoría sexual de Freud como una metáfora, el contenido manifiesto de las etapas sexuales, etc., es el símbolo que refleja la fuente, que es la presencia de lo malo, y la insistencia de Freud a Jung para que no abandonara la teoría sexual era en realidad una insistencia en hacer de la presencia de lo malo algo primordial. Por lo tanto, es hora de presentar qué fue exactamente lo que Freud descubrió. Una vez más, si bien este libro no pretende ser una presentación de toda la teoría psicoanalítica, sería negligente si no presentara una breve visión general. Así pues, procederemos de manera lineal, aunque Freud solía presentar su teoría como lo haría un detective, descubriendo deductivamente al criminal a partir de la evidencia externa de síntomas, conducta, errores de ejecución, que son los famosos deslices freudianos. Si bien para Freud la teoría sexual era la prueba de fuego para todos los psicoanalistas, no es menos cierto que dedicó una cantidad excesiva de tiempo y discusión a los aspectos de lo malo, y al final
para repetir una de las tesis centrales de este libro, fue en la identificación de la naturaleza general o no específica de lo malo donde radica la gran contribución de Freud y el cumplimiento de su misión de despertar al mundo a su existencia. Inmediatamente después de completar lo que describí como una trinidad de libros, Freud escribió lo que se convirtió en la obra seminal en el desarrollo de la teoría psicoanalítica, que fueron los 3 ensayos sobre la sexualidad. Describió para todo el mundo los detalles sexuales de lo malo. Hemos visto que Freud reconoció las fuerzas inconscientes e irracionales, que eran los verdaderos motivadores de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y estas estaban arraigadas en los primeros 5 años de nuestras vidas, imprimiendo en nuestros cerebros patrones que se convertirían en lo que va a determinar nuestra vida adulta. Estos son más o menos inmutables. Progresamos a través de estas 5 etapas: la oral, la anal, la fálica, latente y genital, asociadas con zonas erógenas comparables, y si hay un problema en el camino, se produce una fijación que obstaculiza nuestro funcionamiento normal más adelante en la vida. Estas fuerzas inconscientes siempre están presionando hacia arriba. Quizás lo que atrajo tanto a Freud a su teoría sexual fue que la sexualidad llamaba la atención sobre sí misma como algo muy importante en virtud del aire de represión que existía en la Viena victoriana, que fue la época en la que estuvo Freud. Le decía a Freud, esta época: ven y mírame, hay algo de gran importancia aquí para ver, algo oscuro, misterioso y amenazador. Ven y mira las alegrías horribles y prohibidas de la vida. Entonces Freud escuchó la llamada y miró lo malo, entendiendo correctamente lo importante que era saber qué se estaba reprimiendo y cómo y por qué se negaba la existencia de lo malo. Debe haber algo significativo allí, de lo contrario la gente no lo estaría ocultando. Entonces le escribe en el 1911 a Carl Jung diciéndole: he desenterrado cosas extrañas y misteriosas. Más tarde en su vida observó, todavía hasta el final centrado en la cosa mala, virtualmente incontrolable, diciendo: todavía tendremos que luchar durante un tiempo incalculable con las dificultades que el carácter indomable de la naturaleza humana presenta a todo tipo de comunidad social. Se puede presupuestar, como yo, que el verdadero horror que Freud vio era la culpa ontológica por la sexualidad, el medio de preservar las maldades del ego en forma física. Pero luego Freud desplazó este horror a las formas específicas de los estadios sexuales, los conflictos edípicos, en personas o cuerpos individuales. El propósito evolutivo del sexo se dividió, dejando solo el placer y la agresión, al igual que con la comida, el propósito de supervivencia pasa a ser secundario. En la conciencia, ante el placer masoquista de hacerse daño, la comida llena una carencia autopercibida, proyectada en el estómago, o ver el comer como la satisfacción de una necesidad social con otros. La comida es la excusa para pasar tiempo con otra persona. Lo que lo desanimaba no era la forma que tomaba esa cosa mala, es decir, la sexual, nacida ante las heces y la orina, sino el pensamiento de esa cosa mala. Eso era lo horrible, verdaderamente. El pensamiento de que podríamos destruir el amor y sustituirlo por nuestras propias formas distorsionadas. Por ejemplo, el sexo. Freud estaba sujeto a la confusión de niveles entre la mente y el cuerpo. El verdadero propósito del sexo es mantener en marcha el ego-cuerpo. Y esto es lo que sucede incluso cuando el placer del sexo, como en la comida, se separa de su propósito principal de garantizar la perpetuación de la especie. Pero en realidad, el problema es la perpetuación del ego. Y esto sucede siempre que el cuerpo se hace real, a donde aparece el placer, el dolor o la procreación.
El sexo y la agresión, que son dos instintos, se fusionan con el complejo de Edipo. Además, en los primeros años de edad, las necesidades sexuales se satisfacen con el propio cuerpo. Solo más tarde se cambia el enfoque a los cuerpos fuera del propio cuerpo. Lo malo es realmente igual al complejo de Edipo y a la culpa. A continuación necesito escribir sobre el complejo de Edipo. No puede ser casualidad que tres obras maestras de la literatura de todos los tiempos, como El Edipo Rey de Sófocles, Hamlet de Shakespeare y Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, tratan el mismo tema, que es el parricidio. En las tres, además, se pone al descubierto el motivo del parricidio, que es la rivalidad sexual por una mujer. Esto es lo que Freud escribió al final de su vida sobre la importancia del complejo de Edipo. Más de un siglo antes de la aparición del psicoanálisis, el filósofo francés Diderot dio testimonio de la importancia del complejo de Edipo al expresar la diferencia entre el mundo primitivo y el civilizado. Me atrevo a decir que si el psicoanálisis no pudiera jactarse de otro logro que el descubrimiento del complejo de Edipo reprimido, eso solo le daría derecho a ser incluido entre los nuevos y valiosos adquirientes de la humanidad. Ahora vemos lo que dice Freud sobre el amor y el odio especiales, en una carta a Ana Freud. Debes ser generosa con tu hermana, de lo contrario las dos terminarán como dos de tus tías, que nunca podrían llevarse bien como niñas y como castigo nunca podrían separarse, porque el amor y el odio no son muy diferentes. La conciencia de Ana sobre el odio y la fealdad en las relaciones, expresada en una carta a Eitingon con respecto a la deserción de Rank, dice así: ¿y por qué andamos por ahí actuando como si todo fuera amistad y confiabilidad, cuando básicamente todo en todas partes está lleno de odio y fealdad repentinos? Pero en cualquier caso, Rank es muy avanzado en comparación con todos nosotros en su comprensión de que las relaciones humanas existen con el único propósito de arruinarse. Cuando uno sabe esto con una certeza como la suya, entonces no necesita iniciar ninguna relación en absoluto. En las antipatías y aversiones no disimuladas que las personas sienten hacia los extraños con quienes tienen que tratar, podemos reconocer la expresión del amor propio, del narcisismo. Este amor propio trabaja para la preservación del individuo y se comporta como si la aparición de cualquier divergencia con respecto a sus propias líneas particulares de desarrollo implicara una crítica de ellas y una exigencia de su alteración. No sabemos por qué se ha dirigido tal sensibilidad a estos detalles de diferenciación, pero es inconfundible que en toda esta conexión los hombres dan evidencia de una disposición al odio, una agresividad cuyo origen es desconocido y a la que uno se siente tentado de atribuir un carácter elemental. Desde que mis poderes mentales se recuperaron, he estado trabajando en un campo en el que te sorprenderá encontrarme. He desenterrado cosas extrañas y misteriosas, y casi me sentiré obligado a no discutirlas contigo. Una declaración no solo del marxismo, sino también de relaciones especiales de amor y odio. Al abolir la propiedad privada, privamos al amor humano por la agresión de uno de sus instrumentos, ciertamente uno fuerte, aunque ciertamente no el más fuerte, pero de ninguna manera hemos alterado las diferencias de poder e influencia que son mal utilizadas por la agresividad, ni hemos alterado nada en su naturaleza. La agresividad no fue creada por la propiedad. Reinaba casi sin límites en los tiempos primitivos, cuando la propiedad era aún muy escasa, y ya se manifiesta en la infancia. Es evidente que no es fácil para los hombres renunciar a la satisfacción de esta inclinación a la agresión. No se sienten cómodos sin ella. No hay que despreciar la ventaja que ofrece un grupo cultural comparativamente pequeño de permitir a este instinto una salida en forma de hostilidad contra los intrusos.
Siempre es posible unir a un número considerable de personas en el amor, siempre que queden otras personas para recibir las manifestaciones de su agresividad. Un análisis de la primera infancia, como el que estamos considerando, es tedioso y laborioso, e impone exigencias tanto al médico como al paciente, que no siempre pueden satisfacerse. Y además nos conduce a regiones oscuras, donde aún no hay señales. Y además, todo lo que se puede ver en la superficie ya se ha agotado. Lo que queda debe ser sacado lenta y laboriosamente de las profundidades. Acá vemos unas cartas a este famoso Fries, que dice: ¿de dónde sacan todos los pacientes los horribles detalles perversos que a menudo son tan ajenos a su experiencia como a su conocimiento? Entonces le dice: usted trata con luz, no con oscuridad, con el sol y no con el inconsciente. Hay muchas cosas nuevas en ello. He evitado el sexo, pero la suciedad es inevitable. A este respecto, Freud escribió a Ludwig Binswanger lo siguiente: descubrí que no podía disfrutar libremente de la segunda Roma. Su significado me perturbó, y al ser incapaz de apartar de mi mente mi propia miseria y todas las demás miserias que conozco que existen, encontré casi intolerable la mentira de la salvación de la humanidad que levanta su cabeza tan orgullosamente al cielo. Lo malo abarca el instinto de muerte, que Freud descubrió más tarde. He aquí una expresión temprana de su comprensión dirigida a este Fries. En resumen, la vida continúa y la vida es bien conocida por ser muy difícil y muy complicada. Y como decimos en Viena, muchos caminos conducen al cementerio central. El pesimismo de Freud decía: no hay salida, porque no hay nada más. Como puede decirse de nuestra vida, ser consciente no vale mucho, pero es todo lo que tenemos. El pesimismo de Freud ante el instinto de muerte. Por el momento debemos inclinarnos ante la superioridad de las fuerzas, contra las cuales vemos que nuestros esfuerzos se quedan en nada. Incluso ejercer una influencia psíquica sobre el masoquismo simple es una severa carga para nuestras fuerzas. Al estudiar los fenómenos que dan testimonio de la actividad del instinto destructivo, no estamos limitados a las observaciones sobre material patológico. Numerosos hechos de la vida mental normal exigen una explicación de este tipo. Y cuanto más agudizamos nuestra mirada, más copiosamente nos impactan. Soy consciente de que ni siquiera con este análisis conseguiré convencer a nadie que no se deje convencer de la realidad objetiva del material patógeno inconsciente. Freud habla del inconsciente como un lugar que contiene impulsos pasionales y malvados. Hablando de cómo los pensamientos conscientes se conectan con los inconscientes en los sueños, Freud escribió cómo se degradan a la condición de pensamientos inconscientes. La inmutabilidad y la indestructibilidad son cualidades que ya no atribuimos a los procesos conscientes, sino más bien a los inconscientes, y consideramos a estos últimos como el verdadero vehículo de la actividad mental. Algunas de las características del inconsciente incluyen: consiste en impulsos de deseo que coexisten sin influencia mutua y están libres de cualquier restricción nacida de la contradicción mutua. Sin embargo, cuando se vuelven activos, se combinan para formar un compromiso. Estos impulsos inconscientes no tienen negación, ni duda, ni grados de certeza. Los procesos inconscientes son atemporales, no tienen en cuenta la realidad y están sujetos al principio del placer. En resumen, exención de contradicción mutua, proceso primario, atemporalidad y reemplazo de la realidad externa para la realidad psíquica. Estas son las características que podemos esperar encontrar en los procesos pertenecientes al sistema inconsciente.
Freud se refirió al inconsciente en el contexto de la renuncia del ego al sueño debido a su miedo al sueño, como el que contiene la ingobernabilidad de los impulsos reprimidos. Y luego, un poco más tarde, en el contexto de la necesidad del individuo de tener los medios para enfrentarse con la realidad, no esperarán que tenga mucho que contarles que sea nuevo sobre ello, aparte de su nuevo nombre. Es la parte oscura e inaccesible de nuestra personalidad. Lo poco que sabemos de él lo hemos aprendido de nuestro estudio sobre el trabajo, con los sueños y la construcción de síntomas neuróticos, y la mayor parte de eso es de carácter negativo y puede describirse solo como un contraste con el yo. Nos acercamos al ello con analogías. Lo llamamos un caos, un caldero lleno de excitaciones hirvientes. Lo imaginamos abierto en su extremo a influencias somáticas y como si allí escogiera necesidades instintivas que encuentran su expresión psíquica en él. Pero no podemos decir en qué sustrato. Está lleno de energía que le llega de los instintos, pero no tiene organización. No produce voluntad colectiva, sino solo un esfuerzo por lograr la satisfacción de las necesidades instintivas, sujeto a la observancia del principio del placer. Las leyes lógicas del pensamiento no se aplican en el hecho, y esto es cierto, sobre todo en el caso de la ley de contradicción. Los impulsos contrarios existen uno al lado del otro, sin anularse ni disminuirse mutuamente. A lo sumo pueden converger para formar compromisos bajo la presión económica dominante hacia la descarga de energía. No hay nada en el ello que pueda compararse con la negación, y percibimos con sorpresa una excepción al teorema filosófico de que el espacio y el tiempo son formas necesarias de nuestros actos mentales. No hay nada en el ello que corresponda a la idea del tiempo. No hay reconocimiento del paso del tiempo, y cosa que es muy notable, no se produce ninguna alteración en sus procesos mentales por el paso del tiempo. Deseoso, los impulsos que nunca han trascendido el ello, sino que son impresiones que han quedado hundidas en el ello por la represión, son virtualmente inmortales. Al cabo de decenios se comportan como si hubiesen ocurrido recientemente. Solo pueden reconocerse como pertenecientes al pasado, solo pueden perder su importancia y ser privados de su investidura de energía, cuando han sido hechos conscientes por el trabajo analítico, y es en esto en lo que descansa en gran medida el efecto terapéutico del tratamiento analítico.